Creían que Amara Fields era simplemente otra joven afroamericana callada, indefensa y fácil de doblegar, aislada en la penumbra y sin alimento. Privada de agua y sin nadie que acudiera en su auxilio, ella no derramó lágrimas, ella ideó, porque mientras ellos se burlaban, Amara memorizaba cada paso, cada rostro y cada flaqueza. No sospechaban que estaban encerrando a una experta en karate con cinturón negro. Esto empezó como una broma, pero cuando se abrió la puerta del casillero y la empujaron adentro, hicieron algo que no pueden revertir. ¿Hasta qué punto llegará Amara Fields para cobrar venganza sin? Si alguna vez te atrapan, antes de proseguir, comenta desde qué lugar del planeta nos estás viendo y asegúrate de suscribirte porque el relato de mañana será uno que no querrás perderte. El viejo Honda Civic avanzaba con estruendo por el angosto camino rural, su pintura azul apagada desentonaba claramente con las brillantes camionetas que llenaban el aparcamiento del instituto. Amara Fields iba sentada en el asiento delantero, la mochila presionada contra su pecho como si fuera una coraza. A través del parabrisas, la secundaria Riverside se erguía frente a ella como una enorme estructura de ladrillo, idéntica a cualquier otro centro rural de Georgia que hubiese visto camino desde Atlanta. Tú puedes con esto, amor, dijo su madre al detenerse junto al acceso principal. Solo sé tú misma. Amara asintió sin pronunciar palabra. Sentía la garganta demasiado tensa, vio agrupaciones de alumnos rodeando sus coches entre risas y conversaciones. Ningún rostro se asemejaba al suyo. Los pasillos eran un enredo de caras similares. Taquillas beige y tubos fluorescentes. Amara caminaba con cautela, midiendo sus pasos. Serena y en silencio, mientras decenas de miradas la seguían. Algunas eran solo inquisitivas, otras claramente agresivas, pero todas le erizaban la piel. En la primera clase de inglés eligió una silla al fondo. La profesora, la señora Bennett, apenas reparó en ella al pasar lista. Cuando Amara levantó la mano, al oír su nombre, algunos alumnos giraron a verla y luego apartaron la vista, murmurando. Cuando llegó la clase de educación física, sus hombros cargaban con la tensión de haber mantenido la compostura. Y se cambió en un compartimento del baño en vez del vestuario, poniéndose unos pantalones anchos y una camiseta holgada que cubría su musculatura fina. Muy bien, ¿todos? Denme 4 vueltas a la pista para calentar, gritó el entrenador Martínez sin levantar apenas la mirada de su tablilla. Amara comenzó a trotar a ritmo constante. La voz de su padre retumbaba en su mente. Controla tu aliento, mantén la vigilancia del entorno. Fue entonces cuando escuchó las 3 voces masculinas distintas. Detrás de ella, lo bastante cerca como para entenderlas. Oye, Connor, creo que está intentando entrar al equipo de atletismo. La primera voz sonaba con fingida emoción. No sé, Brice, tal vez se entrena para algo diferente, dijo otra, seguida de carcajadas. Sí, como correr. De los policías, añadió la tercera, cruel y complacida con su comentario. La mandíbula de Amara se tensó. Cerró los puños, pero continuó trotando a su propio ritmo. Lo sentía tras ella, igualando su paso. Tan cerca que sus sombras se extendían junto a la suya sobre el tartán. ¿Qué ocurre? No soportas una broma, soltó Brice. Alto, con andar seguro, como alguien que nunca había tenido que cuestionarse su lugar en el mundo. Connor era más delgado y siniestro, imitaba respiraciones exageradas. Quizá no puede oírnos con tantos jadeos y bufidos. No, ella solo presume, jace. Añadió su voz con ese matiz particular que anticipa algo peor. ¿Eres mejor que nosotros, chica nueva? Amara completó sus vueltas sin responder. Por dentro, su corazón latía con fuerza contra las costillas, no por el esfuerzo físico, sino por contener sus puños cerrados. El resto de la jornada pasó como un torbellino de miradas furtivas y cuchicheos. Cuando su madre la recogió tras la escuela, Amara se deslizó en el asiento delantero aliviada. ¿Qué tal fue tu primer día, cielo? La voz de su madre era alegre, pero se notaba forzada. La bella Amara miraba por la ventanilla, observando el reflejo de la psicóloga escolar en el espejo lateral. Se estaba adaptando a todo. Durante la cena, empujaba la comida por el plato, respondiendo a las preguntas maternas con frases sueltas hasta que le permitieron retirarse. El garaje era su refugio.
Su padre había convertido la mitad en un gimnasio improvisado. Años atrás, con colchonetas en el suelo y un saco pesado colgado en una esquina. Supuestamente debía estar acabando la reforma de su nuevo hogar, pero Amara sabía que él seguía allí para asegurarse de que ella se sintiera bien. Lo encontró allí, colocándose las vendas antes de entrenar. Una mirada bastó y le ofreció la cinta. ¿Quieres practicar? Amara asintió. Tomó la venda y comenzó el rito conocido de envolver sus manos. El acto repetitivo la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Entrenaron en silencio, patadas, golpes, bloqueos. Su padre gritaba combinaciones y Amara las realizaba con la exactitud forjada tras años de práctica. Cada impacto descargaba el peso de las tensiones del día, pero se mantenía firme. Su técnica era nítida y precisa. Recuerda, decía su padre entre rondas. El poder no es fuerza. Es el momento, saber cuándo moverse después. Tras una hora, con el sudor bajando por su frente, Amara sintió como el nudo en su pecho. Empezaba a deshacerse. Se inclinó ante su padre antes de dirigirse a la ducha. En el baño, el vapor empañaba el espejo. Amara tomó su cinturón negro del gancho en la pared. La tela estaba envejecida y suave por tantos años de uso. El bordado de su nombre casi era ilegible. Se lo ajustó a la cintura con movimientos memorizados. Cada vuelta y doblez era un recordatorio de quién era ella debajo de la ropa ancha y el silencio medido. Contemplando su reflejo, Amara susurró, no dejes que te noten. Todavía. La luz matutina se colaba con fuerza por las ventanas principales de Riverside Inc., proyectando sombras alargadas sobre los suelos recién abrillantados. Amara avanzó hacia la entrada. Su mochila rebosaba de libros de texto y había elegido con esmero su vestimenta, vaqueros amplios. Y un jersey holgado que no dejaba ver nada de su musculatura. Los cuchicheos comenzaron antes de que cruzara el umbral. Es ella, la alumna nueva. ¿Oíste lo que contó Brice? Sobre ella ayer sí cree que es mejor que todos. Amara mantuvo la mirada al frente, el paso decidido. Había aprendido desde niña que reaccionar solo alimentaba sus burlas. Identificó cada voz, cada rostro reflejado en los cristales del pasillo. Al pasar junto al aula de química, se dirigió a su asiento asignado en la tercera fila. Justo cuando pasó junto al pupitre de Connor, su pierna salió disparada. Amara lo anticipó. Años de disciplina le habían enseñado a descifrar posturas, pero aún así se dejó tropezar, sujetándose al borde del pupitre y soltando una risa fingida. La sonrisa sarcástica de Connor se reflejaba en la ventana junto a la señorita Fields. Por favor, tome asiento. Sin crear disturbios, dijo el profesor Parker sin despegar los ojos de sus documentos. Amara se reincorporó, ajustó la mochila y se sentó. Sus manos permanecieron tranquilas sobre el pupitre mientras su mente almacenaba cada detalle. La expresión satisfecha de Connor. La indiferencia premeditada del docente, las miradas cómplices entre Brice y Jace al otro lado del aula. La cafetería durante el almuerzo era una selva que requería un recorrido calculado. Amara halló una mesa libre cerca de la pared y se ubicó donde pudiera controlar cada entrada. Apenas había empezado a comer cuando notó a alguien aproximándose por detrás. ¡Ay, qué torpeza la mía!, dijo una voz chillona mientras la leche fría salpicaba la bandeja de comida de Amara, manchando su comida y la manga del suéter. La amiga de Brice se tapó la boca fingiendo estar escandalizada. Sostenía un cartón vacío en la mano. Tengo las uñas perfectamente cuidadas, comentó dejando caer unas cuantas servilletas sobre el caos. ¡Qué pena! No sentía culpa, sus ojos chispeaban con deleite. Mientras regresaba a su mesa, donde Brice y los suyos estallaron en risas apenas disimuladas. Amara utilizó las servilletas para limpiar, con movimientos lentos y calculados. Sentía decenas de miradas fijas, esperando una reacción que nunca llegó. La clase de gimnasia fue aún peor que el día anterior. El entrenador Martínez organizó un partido de voleibol, y cada saque desde el lado de Brice parecía apuntar directo a su cabeza. Ella esquivó todos con ligeras variaciones de su postura, haciéndolo parecer suerte más que destreza. Vamos, Fields, gritó Brice. Enséñanos qué sabes hacer. Tal vez le teme al balón, añadió Connor.
Apuesto a que le tiene miedo a todo, intervino Jace cuando uno de los saques más agresivos de Brice casi le da en la cara. Amara alzó la voz por fin. «Entrenador, ¿ellos? Me están apuntando». El entrenador Martínez apenas apartó la vista de su móvil. «Esto es voleibol, Fields. Si no toleras el juego competitivo, quizá debas endurecerte». Las carcajadas de los chicos resonaron por el gimnasio. Amara lo absorbió todo, archivando cada burla, cada desaire, cada gesto de crueldad meticulosa. Después de clases, optó por volver a pie en lugar de esperar a su madre. Las 5 kilómetros le sirvieron para digerirlo todo, para dejar caer la máscara de resignación fingida. Cuando llegó a casa, la camioneta de su padre estaba allí. Él descargaba herramientas de la caja cuando ella llegó. Una mirada a su rostro hizo que sus movimientos se hicieran más lentos, más deliberados. ¿Día duro?, preguntó, aunque no necesitaba respuesta. Amara se encogió de hombros y tomó una de las cajas más ligeras para ayudar a entrar. Su padre la observó con expresión impenetrable. ¿Tu madre trabaja tarde?, preguntó. Turno doble en el hospital. Hizo una pausa antes de añadir, garaje. ¿En 20 minutos? Amara asintió, agradecida por no tener que explicar nada más. 20 minutos después. Ya estaba de pie sobre las colchonetas de entrenamiento, las manos vendadas, vistiendo su gei. Su padre sostenía el saco pesado mientras ella lanzaba combinaciones: jab, gancho, cruzado, uppercut. Cada golpe era más potente que el anterior. Él murmuraba la secuencia y ella la repetía con mayor rapidez. El sudor comenzaba a empapar nuevamente la tela blanca de su uniforme. El garaje retumbaba con el ritmo constante de los puños golpeando el cuero. Amara mantenía la respiración estable, pero sus impactos se volvían más intensos. Imágenes más vivas cruzaban por su mente con cada golpe: el pie de Connor, la leche arruinando su almuerzo, la mueca de Brice, la indiferencia del entrenador. Su padre la observaba en silencio, absorbiendo cada impacto que atravesaba la bolsa. No comentó nada sobre la furia desatada, ni preguntó qué la impulsaba. Solo reajustó su postura para resistir mejor. Tras una hora, cuando sus brazos ardían y el sudor empapaba su torso, él habló al fin. Tu posición, dijo mientras se colocaba para demostrar, es demasiado abierta. Ciérrala, te hará falta. Amara reajustó sus pies, notando el sutil cambio en su centro de gravedad. A su lado, la nueva combinación fue aún más precisa. Continuaron entrenando hasta que el sol se ocultó y el garaje quedó en penumbra, salvo por la luz fluorescente que colgaba sobre las colchonetas. Cada puñetazo, cada patada, cada secuencia era una promesa que Amara hacía a sí misma. Puede que tuviera que aparentar debilidad en la escuela, pero en este lugar podía ser quien realmente era. Su padre sostenía la bolsa, ofreciendo correcciones sutiles, sin decir nada sobre las lágrimas que a veces se mezclaban con el sudor. El viernes. La luz dorada de la tarde se colaba por los ventanales del oeste de Riverside, proyectando sombras alargadas por los pasillos desiertos la mayoría del tiempo. Los alumnos ya se habían marchado, deseosos de iniciar su fin de semana. Amara no tenía prisa. Mientras acomodaba sus libros dentro del casillero, prefería irse cuando la aglomeración ya hubiera bajado. Eso significaba menos roces, menos empujones en los pasillos, menos cuchicheos al oído. El eco de unos pasos la puso en alerta, aunque conservó su compostura y se movió con calma, de manera meticulosa. «Hey, Fields», la voz de Jace retumbó por el corredor. Amara no giró de inmediato, cerró los párpados y, frente al casillero, contó despacio hasta 3 antes de darse la vuelta. Jace estaba a pocos pasos, las manos en los bolsillos de su chaqueta Letterman, luciendo esa sonrisa constante y confiada. El entrenador Martínez quiere ayuda para mover unas cosas del cuarto de equipos del gimnasio. Comentó que te buscara ya que seguías por aquí. Amara entrecerró los ojos apenas. ¿Por qué yo? Jace se encogió de hombros, distraído, mirando al vacío. Algo sobre compensarte por lo del partido de voleibol de ayer. Dijo que contaría como actividad adicional. Comenzó a caminar hacia atrás en dirección al gimnasio. Pero bueno, si no te interesa. Amara vaciló. Algo en todo aquello le olía mal. El entrenador
Martínez jamás había mostrado intención de enmendar nada, pero si había la mínima opción de que fuera sincero. Una ocasión para demostrar su compromiso, para modificar la percepción que tenían de ella, debía intentarlo. Se acomodó la mochila sobre el hombro. Está bien, guía tú. El gimnasio estaba extrañamente callado. Sus pisadas resonaban. La luz anaranjada del atardecer entraba desde el techo alto por las ventanas superiores, generando zonas de penumbra y claridad sobre el suelo encerado. Jace avanzó hacia el depósito al fondo, silbando sin ritmo. La puerta del cuarto de almacenamiento ya se encontraba entreabierta, una negrura densa se extendía más allá. Amara se detuvo. En el marco. Cada fibra en su cuerpo le gritaba que se marchara. «Entrenador», llamó. «Aquí dentro», respondió una voz, pero no era la de Martínez. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos la sujetaron desde atrás. Reconoció el aroma de la colonia de Brice justo cuando él la empujó. Se le cayó la mochila, y Connor emergió de entre las sombras, sonriendo mientras colaboraba con Brice para empujarla hacia una fila de antiguos casilleros de metal alineados al fondo del recinto. «Suéltame», forcejeó Amara, pero ellos contaban con la sorpresa y la ventaja del espacio. «¿Qué pasa, Fields?», se rió Brice mientras la obligaba a avanzar hacia un casillero abierto. «Pensamos que querrías un lugar tranquilo para estudiar». Luchó con más fuerza mientras la empujaban dentro del estrecho hueco. «SHHH, no puedes vernos», se burló Connor con un empujón final. La obligaron a entrar al compartimiento de acero. La puerta se cerró con un estruendo hueco y metálico. A través de las rendijas de ventilación, pudo ver cómo Jace colocaba su mochila en otro casillero, a varios metros de distancia. «Feliz fin de semana», gritó Brice mientras manipulaba algo del cerrojo. «Tal vez esto te enseñe a saber cuál es tu sitio». Sus risas reverberaron mientras se alejaban y la puerta del cuarto se cerró de golpe, arrojando todo en oscuridad total. Gritó Amara, golpeando la plancha metálica, «que alguien me saque de aquí. Ayuda». Pero el gimnasio estaba vacío. Las gruesas paredes del depósito absorbieron su voz. Pateó la puerta intentando forzarla, pero no había espacio suficiente para hacer fuerza. «¿Ayuda?», gritó otra vez, la voz quebrada. «Por favor». Minutos transcurrieron en la penumbra. Estaba encerrada entre estrechos límites, rota solo por leves haces de luz que se colaban por las rejillas. El hueco era tan pequeño que apenas lograba mover los brazos. Sentía el pecho comprimido, cada respiración más corta que la anterior. El miedo le arañaba la garganta, y se obligó a reprimirlo recordando las sesiones de entrenamiento con su padre. «Controla tu respiración», susurró para sí misma, repitiendo las frases que él le inculcó: «El pánico ahoga, la respiración salva». Cerró los ojos, aunque eso cambiaba poco en aquella tiniebla. Inhala 4 segundos, retén 4 segundos, exhala 4. 4 más, otra vez, otra vez. Al estabilizar su aliento, su mente se aclaró y notó el frío metálico en la espalda. Olía a décadas de polvo y material deportivo envejecido. Las rendijas permitían el paso justo de aire para que no se volviera irrespirable. Ellos pensaban que la habían atrapado, pensaban que la habían quebrado, pero no tenían idea de quién era, ni de lo que realmente podía hacer. Su voz, cuando emergió, fue un murmullo. «La oscuridad me va a soltar, y después les haré pagar». El primer destello del alba entró por los ventanales superiores del gimnasio, proyectando un resplandor grisáceo sobre el depósito. Los músculos de Amara llevaban horas en tensión. Había estado atrapada en ese casillero, la garganta irritada de gritar sin que nadie la oyera. La noche fue interminable. Cambiaba de postura cada vez que las piernas se entumecían. Luchaba contra la claustrofobia, centrando su mente en sobrevivir más que en el miedo. Las manos, dormidas, trabajaban sin pausa en el cierre del candado con el aro metálico de su cinturón, una herramienta de defensa personal que su padre le insistió en portar siempre. Rasgaba contra el metal mientras lo guiaba por las rendijas. Cada maniobra era precisa pese al temblor de sus dedos. «Vamos», susurró con sudor cayendo por su cara. El espacio se volvía agobiante a medida que la noche avanzaba. Un clic metálico resonó en la sala vacía. Algo se movió en la cerradura. Amara empujó con el hombro la puerta, tanteando si cedía.
Seguía bloqueada, pero ahora ofrecía menos resistencia. Giró el torso, ignorando el ardor de sus músculos, y se preparó. Apoyó los pies contra la plancha trasera. Años de práctica en karate le habían enseñado sobre apalancamiento y a detectar puntos débiles. El panel posterior del antiguo casillero crujió bajo la presión de sus piernas, empujó con más intensidad, canalizando su furia en cada intento. El esfuerzo hizo que el metal cediera con un chirrido agudo y la luz se coló cuando la plancha se dobló. De pronto, Amara cayó de espaldas y se estrelló contra el suelo cubierto de polvo. Por unos instantes, simplemente permaneció allí, aspirando aire limpio, sus piernas temblaban demasiado como para incorporarse. Cuando finalmente logró ponerse en pie, cada músculo se quejaba con fuerza y su ropa estaba empapada en sudor, la garganta le ardía de lo reseca que la tenía. A tropezones, recuperó su mochila del casillero vecino. No se habían molestado en asegurarla tanto como lo hicieron con ella. El gimnasio seguía desierto, la luz matinal proyectaba sombras largas en el suelo encerado. Amara consultó su teléfono, estaba sin batería. No podía saber con certeza cuánto tiempo había pasado allí. Pero su cuerpo lo decía todo, habían transcurrido horas y necesitaba hidratarse con urgencia. En silencio, pese al agotamiento, se escabulló por una puerta lateral para recibir el aire fresco de la mañana. Este la golpeó como una descarga revitalizante sobre la piel sudorosa. En lugar de dirigirse a la oficina principal, emprendió el camino hacia su casa, no estaba en condiciones de enfrentar preguntas. No ahora, no a los responsables que ya habían demostrado su indiferencia. El trayecto de vuelta le tomó el doble de lo habitual, cada paso repercutía a lo largo de sus tensos músculos. Cuando alcanzó su portal, el sol ya se alzaba por completo. La camioneta de su padre reposaba en su sitio habitual. Al parecer, había regresado temprano de su jornada en la construcción. Lo encontró en la cocina, taza de café congelada a medio camino de sus labios. Al notar el estado de su hija, entrecerró los ojos al ver los moretones en sus brazos. Sé exactamente con cuánta fuerza quiero golpear. Luego del entrenamiento se duchó y se encerró en su cuarto con el portátil abierto en Facebook, Instagram, Twitter, toda red social que pudiera rastrear. Brice, Connor y Jace vivían en línea, exponiendo su rutina sin ser conscientes de que revelaban sus hábitos. Brice subía selfies en el gimnasio cada lunes y jueves a las 6 de la mañana. Connor se quejaba de estar castigado en el aula 204. Durante el tercer periodo, Jace presumía de quedarse después de la práctica de básquet los miércoles. Ella armó un documento, anotando meticulosamente los entrenamientos de fútbol de Brice, martes y jueves. Trabaja en el negocio familiar los fines de semana, acude solo al gimnasio al amanecer. Connor se salta la tercera hora. Entrena pesas en un gimnasio desierto durante el almuerzo. Jace, básquet. Lunes, miércoles y viernes, estaciona lejos, junto a árboles. Sus costumbres empezaban a conectarse como puntos sueltos. Sus debilidades se revelaban en posts aleatorios y localizaciones etiquetadas. Cada dato era una herramienta lista para convertirse en ventaja. Esa noche, Amara se colocó la sudadera negra y los guantes. Las calles del barrio estaban tranquilas, la mayoría cenaba en casa. Avanzaba despacio, memorizando trayectos entre la escuela, sus hogares, los lugares donde solían reunirse, el campo donde entrenaba Brice, la entrada lateral del gimnasio que usaba Connor para evadir clases, el aparcamiento apartado, donde siempre estaba la camioneta de Jace. Cada sitio ofrecía sombras y ángulos ciegos, espacios donde impartir justicia sin dejar testigos. Ella recorrió esas rutas bajo la oscuridad creciente. Pisadas silenciosas, mente enfocada en medir distancias. Los moretones bajo su sudadera palpitaban con cada paso, recordándole la razón de estar allí, la necesidad de hacerlo. A su derecha, las calles guardaban secretos mientras caminaba, prometiendo rincones y momentos discretos donde ejecutar su propósito. Entiende demasiado bien lo que es sentirse atrapada, indefensa, con miedo. Un coche pasó, los faros la ignoraron. Amara bajó la cabeza. Solo otra adolescente dando un paseo nocturno, pero bajo la capucha, sus ojos eran fuego. Ya tenía clara la forma y el lugar donde cada uno aprendería su lección. El lunes por la mañana llegó con un frío que no venía del clima. Amara cruzó la puerta principal del instituto.
con su ropa suelta habitual y el rostro ocultando toda emoción tras una expresión neutral. Sus músculos dolían aún por la sesión en el garaje, pero había aprendido hacía tiempo a disfrazar el dolor tras una postura impecable. El pasillo vibraba con el caos habitual, taquillas golpeadas, gritos, alumnos corriendo al primer bloque. Pero hoy oyó algo más. Risas. Risas específicas. Brice, Connor y Jace conversaban junto a la fuente de agua. Sus voces eran lo bastante fuertes para que ella distinguiera frases. Bien encerrada. Probablemente se arrastró llorando a su casa. Que aprenda a ubicarse. Amara siguió su camino. Paso firme y constante. Por dentro, almacenaba cada palabra, cada carcajada, cada detalle de esa arrogancia fingida. Notó cómo la risa de Jace sonaba forzada. Como sus ojos se movían inquietos más de lo normal. El eslabón más débil ya mostraba fisuras. En inglés del primer periodo se sentó 3 filas detrás de Connor, observando cómo se jactaba ante sus amigos de la broma. Su lápiz se deslizaba por el cuaderno, pero no tomaba notas sobre Shakespeare, garabateaba horarios y espacios traseros del gimnasio. Oscuro, solitario, ideal. Durante el almuerzo se sentó sola, como siempre, picoteando su sándwich mientras miraba a Jace entre los populares. Él se quedaba después del entrenamiento los lunes. Casi siempre era el último en irse. Su coche estaba aparcado en ese rincón lejano, entre robles y penumbra. Entre clases, entró al baño de chicas y sacó material escolar rosa comprado para la ocasión. La nota debía parecer auténtica, con caligrafía redonda y pequeños corazones decorando las letras. Tenía que ser el tipo de cosa que escribiría una animadora. Estudió sus amistades, publicaciones y estilo para imitarlo con precisión. Hola Jace, te vi entrenando. Juegas increíble. Me gustaría que habláramos algún día, tal vez mañana después de práctica, detrás del gimnasio. No se lo digas a nadie, soy muy tímida. Soxo Katie. Sabía que había 3 Katie entre las cheerleaders. La ambigüedad era intencional, le haría preguntarse cuál sería. Amara ajustó el tiempo de su descanso para hacerlo pensar en eso durante todo el día. En el aula de estudio. Pasó justo por su casillero cuando no había nadie cerca, la nota se deslizó por las ranuras de ventilación y aterrizó suavemente, lista para ser encontrada en la siguiente hora. Siguió andando sin alterar el paso, solo otra estudiante más yendo al baño. El resto de la jornada pasó envuelta en clases confusas y observaciones cuidadosas. Notó que Jace revisaba el móvil más a menudo desde que leyó la nota. Durante los cambios de clase, lanzaba miradas hacia las animadoras. Se quitó los tenis al pisar la colchoneta, pero requería un tipo de práctica distinto. La expresión firme, controlada y analítica de su padre no varió. Aunque sus ojos la examinaron con detalle. Tras una pausa prolongada, asintió levemente. Muéstrame tu posición. Durante las siguientes 2 horas entrenaron casi sin palabras. Él perfeccionó su postura. Pulió sus golpes y le enseñó cómo causar el mayor daño con el menor esfuerzo. Cuando se tambaleaba, él la sostenía, cuando sus moretones la frenaban, le enseñaba a continuar pese al dolor. Recuerda, dijo durante una pausa para beber agua, controla. No se trata solo de evitar golpear, sino de hacerlo con la fuerza exacta que decidas aplicar. Amara secó el sudor de su frente mientras la comprensión se hundía en lo más profundo de su ser. Sé con precisión cuánta fuerza quiero aplicar. Tras el entrenamiento, se duchó y regresó a su cuarto con el portátil encendido, navegando por Facebook, Instagram, Twitter y cada red social posible. Brice, Connor y Jace exponían sus vidas en línea, sin notar que revelaban también sus costumbres. Brice publicaba selfies en el gimnasio cada lunes y jueves a las 6 de la mañana. Connor se quejaba de estar sancionado en el aula 204. Durante el tercer bloque, Jace alardeaba de quedarse tras los entrenamientos los miércoles. Ella creó un archivo donde detallaba con precisión los entrenamientos de Brice, sus turnos en la tienda familiar, sus visitas matutinas al gimnasio. Connor faltaba al tercer bloque. Hacía pesas a solas durante el almuerzo. Jace practicaba lunes, miércoles y viernes. Y estacionaba en la esquina lejana del aparcamiento, junto a unos árboles. Sus patrones se revelaban como puntos conectables. Sus debilidades saltaban a la vista en fotos y ubicaciones etiquetadas. Cada dato era un proyectil listo para lanzarse.
Esa noche, Amara se puso su sudadera negra y guantes. Las calles del vecindario estaban en calma, la mayoría de las familias cenaban. Caminaba sin apuro, memorizando trayectos entre el colegio, sus casas y los lugares que frecuentaban, el campo de prácticas de Brice, la puerta lateral del gimnasio que Connor usaba para ausentarse, el aparcamiento donde solía estar la camioneta de Jace. Cada sitio ofrecía rincones oscuros y puntos muertos. Espacios donde la justicia podía impartirse sin testigos. Recorría esos caminos en penumbra creciente. Pasos silenciosos, mente analizando distancias. Los moretones bajo la sudadera. Palpitaban a cada paso, recordándole por qué debía hacerlo. A su alrededor, las calles susurraban secretos, promesas de sombras perfectas donde llevar a cabo lo que debía hacerse. Conocía bien esa sensación de estar atrapada, indefensa, temerosa. Un coche pasó, los faros la ignoraron. Amara bajó la cabeza. Solo parecía otra joven en un paseo nocturno, pero bajo la capucha, sus ojos eran cuchillas. Ya sabía cuándo y dónde cada uno recibiría su lección. El lunes por la mañana trajo un frío distinto al del clima. Amara ingresó al instituto. Con su ropa holgada de siempre y el rostro oculto bajo una expresión cuidadosamente vacía. Aún sentía las agujetas por el entrenamiento, pero ya dominaba el arte de ocultar el dolor bajo una postura recta. Los pasillos vibraban con el caos matutino habitual, taquillas cerrándose, gritos, carreras a clase. Pero hoy detectó algo más. Risas. Risas reconocibles. Brice, Connor y Jace charlaban cerca del bebedero. Sus voces eran lo bastante claras para que ella oyera fragmentos. Bien encerrada. Seguro se fue llorando. Que aprenda cuál es su lugar. Amara avanzó. Con pasos firmes. Por dentro, retenía cada palabra, cada carcajada, cada detalle de su falsa seguridad. Notó que la risa de Jace sonaba fingida. Que sus ojos se movían con inquietud. El eslabón débil ya mostraba fisuras. En la clase de inglés se sentó 3 filas detrás de Connor, observando cómo fanfarroneaba de la broma. Su lápiz se movía, pero no anotaba sobre Shakespeare. Dibujaba esquemas del área trasera del gimnasio. Oscura, apartada, ideal. Durante el almuerzo, masticaba su sándwich en solitario, como siempre, observando a Jace entre los populares. Él solía quedarse tras los entrenos del lunes. Su camioneta reposaba entre sombras, en la esquina más alejada. Entre clases, entró al baño de chicas y sacó material rosa que compró solo para esta ocasión. La nota debía parecer auténtica, caligrafía alegre y corazones dibujados. Era algo que una cheerleader escribiría. ¿Estudió sus redes? Copió su estilo. Hola Jace, te vi entrenando, eres increíble. Me encantaría hablar contigo algún día. Quizá mañana después de práctica, detrás del gimnasio. No se lo digas a nadie. Soy tímida. Soxo Katie. Sabía que había 3 Katie en el equipo. La ambigüedad era parte del plan. Amara ajustó su descanso para sembrar la duda en su mente durante todo el día. En clase de estudio. Pasó junto al casillero de Jace cuando no había nadie. Deslizó la nota por las ranuras hasta dejarla caer en su sitio, sin detenerse ni un segundo. Solo era una alumna más yendo al baño. El día siguió su curso. Entre materias y observación estratégica. Vio a Jace mirar el móvil. Con más frecuencia que de costumbre. Luego observaba a las animadoras con atención renovada. Su confusión era evidente, nadie más parecía notarlo, pero él no dejaba de buscar entre ellas. Tras la campana final, Amara volvió a casa y preparó el garaje, su refugio convertido en dojo, su espacio de práctica, el lugar donde se entrenaba para ejecutar justicia. Su padre ya la esperaba con el cronómetro en mano. No hizo falta preguntarle si harían 3 rondas. Estaba listo para enfocar todo en velocidad y precisión. Sin perder energía, entrenaron. Derribos, agarres, barridos, control. Cada movimiento debía ser exacto. Tenía que ser veloz, invisible, pero suficientemente medido para evitar lesiones graves. No quería lastimar a Jace permanentemente. Quería que aprendiera. De nuevo, su padre repetía. Tras cada serie, más limpio, más suave, que cuente. Su camiseta empapada en sudor. Mientras practicaba escapes, llaves y puntos de presión. El cronómetro sonaba cada 3 minutos.
forzándola a ejecutar técnicas bajo límite estricto. En una pelea real, cada segundo era vital. Señor Rodríguez, el conserje nocturno apareció con su carrito. ¿Alguien ahí? ¡Ayuda!, gritó Jace con voz rota. Me atacaron. El conserje se acercó con rapidez, sacando su teléfono. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Jace negó con la cabeza, haciendo una mueca. No sé, alguien me emboscó. Salió de la nada. Mientras el conserje pedía ayuda, Jace miraba la oscuridad donde su atacante había desaparecido. El hombro punzaba, cada respiro le dolía en las costillas. Pero peor que el daño físico era la certeza: alguien había planeado atacarlo. Había esperado que estuviera solo. Alguien quería que se sintiera exactamente así, indefenso. Al otro lado de la ciudad, en un garaje familiar, Amara se arrodillaba en la colchoneta. Sus nudillos estaban enrojecidos, su respiración calmada. La capucha negra en su cabeza ocultaba unos ojos que no brillaban con triunfo, sino con serenidad fría. Uno menos, susurró su voz, sin romper el silencio. Los pasillos del martes ya zumbaban con rumores. Los estudiantes se apiñaban en grupos reducidos compartiendo detalles del incidente por mensajes. Jace no había asistido a clases, su madre había publicado en Facebook que lo llevarían a urgencias para hacerle radiografías. Escuché que una alumna de primer año prácticamente lo destrozó. Le murmuró una chica a su amiga junto al bebedero. Mi prima trabaja en el hospital. Otro estudiante se sumó diciendo que Jace lloraba cuando lo ingresaron. Brice cerró su casillero de golpe, asustando a quienes estaban cerca. Su expresión era dura, furiosa, mientras giraba hacia Connor, que reposaba contra la pared fingiendo indiferencia. Esto no fue casual, susurró Brice mirando por encima del hombro. ¿Crees que fue un mensaje? Connor se removió incómodo. Vamos, tío, estás paranoico. Seguro fue algún matón del lado este queriendo robarle la camioneta. No se la robaron, genio. La voz de Brice bajó aún más. No le quitaron el móvil, ni la cartera, ni nada. Lo golpearon y lo dejaron tirado. ¿Eso te suena a un atraco? Antes de que Connor pudiera replicar, el pasillo se abrió ligeramente entre la multitud. Amara pasaba, con su mochila al hombro. No miró hacia ellos. No alteró su paso, pero su serenidad desencadenó un retorcijón en el estómago de Connor. Iba a decir que, comenzó, pero Brice lo interrumpió. Esa chica, murmuró con una risa forzada, que no tocó sus ojos. ¿La has visto en gimnasia? Apenas puede dar una vuelta sin tropezar. Aún así, su tono revelaba una pizca de duda. La vieron alejarse con paso firme, cruzando la esquina. Tal vez deberíamos hablar del asunto del casillero, sugirió Connor. Por si acaso. ¿Estás loco?, soltó Brice. Nadie nos creería y de verdad quieres admitir que una chica nos da miedo. La campana sonó dispersando a los estudiantes. Cada uno se dirigió a su clase. Connor fue hacia química, la mente dando vueltas. Durante el laboratorio, recibió un mensaje nuevo desde un número desconocido. Hola, guapo. Te vi en la pista la semana pasada. Quiero verte mañana. Conozco un lugar privado. El pulso de Connor se aceleró. Miró alrededor del aula, pero todos estaban centrados en sus tubos de ensayo. Tecleó, ¿quién eres? La respuesta llegó al instante, alguien que te observa en la sala de espera del quinto bloque. Sé que tienes clase libre. Dudó, los dedos suspendidos sobre el teclado. Algo no cuadraba, pero su ego le impedía ignorarlo. ¿Y sí? ¿Y si era ese chico del equipo de natación al que miraba durante los almuerzos últimamente? ¿Cómo sé que eres real?, escribió. Le enviaron una foto. Aparecía una chica con una sonrisa tenue, tomada en penumbra. La hora mostraba que fue capturada ese mismo día. Aparentemente en uno de los baños de la escuela. Connor sonrió. Mañana a la 1:30. Respondió, no llegues tarde. El resto del día pasó en una nube de expectativa, apenas registró nada. Durante el almuerzo, cuando Brice intentó comentar teorías sobre el ataque a Jace, su cabeza estaba en la cita secreta del día siguiente. Esa noche, Amara estaba sentada, con las piernas cruzadas sobre su cama, mirando el móvil con la app de número temporal.
que usó para enviar los mensajes a Connor. El perfil falso ya había sido eliminado. Junto a ella, un frasco de bálsamo de tigre y unas vendas nuevas. Aplicaba el ungüento. En los nudillos, revisando con cuidado los moretones del último entrenamiento. La piel. Estaba sensible, pero se curaba bien. Su padre le enseñó a cuidar sus manos. Eran armas. Y las armas requieren mantenimiento. ¿Estás bien?, preguntó su padre desde la planta baja. Amara flexionó los dedos, notando la fuerza en ellos. Mañana Connor recordará cómo se siente estar indefenso. Mañana, otro abusador conocería las consecuencias. Casi, respondió. Su voz firme. El chirrido de la puerta sonó cuando Connor entró en la sala de espera. Sus pasos resonaban en la habitación vacía, mezclándose con el zumbido de las luces del techo. El aire. Olía a goma y metal viejo, familiar por años de prácticas. Pero hoy, algo se sentía diferente. Hola, dijo, su voz rebotando contra las paredes. ¿Hay alguien? La puerta se cerró detrás de él con un clic sordo. Se giró de inmediato, y su pulso se disparó. Por la pequeña ventana no se veía a nadie en el pasillo, todos estaban en clases. Revisó su móvil, repasó los mensajes. 1:30, justo a tiempo. Las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. La boca se le secó. Esto no tiene gracia. Las luces se apagaron. Solo un resplandor tenue entraba por la ventana del pasillo. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, algo duro impactó la parte trasera de su rodilla. Su pierna cedió. Una silueta vestida de negro se movía como una sombra, demasiado rápida para que pudiera enfocarla. Connor lanzó un puñetazo, pero golpeó solo aire. El dolor le atravesó la cara cuando un codazo le rompió la nariz, haciendo brotar sangre sobre su barbilla. Tropezó hacia atrás, chocando contra un estante. Las pesas cayeron alrededor suyo con estrépito. Su agresor se movía con precisión pulida. Una rodilla se hundió en su abdomen, cortándole el aliento. Sus pulmones se contrajeron. Alguien le sujetó el brazo y lo torció por detrás, forzando el hombro en un ángulo brutal. Gritó, «¡Basta!», la voz quebrada. «Por favor». La figura se detuvo, aún sujetando su brazo en un ángulo insoportable, bajo la escasa luz que lo envolvía. Podía distinguir una sudadera negra, guantes y un rostro oculto entre sombras, pero la contextura era más menuda de lo esperado. Definitivamente no era ningún pandillero del barrio opuesto. Una voz susurró cerca de su oído, suave y cortante como una cuchilla. ¿Recuerdas ese casillero? La sangre de Connor se heló. La voz era femenina, serena y, sobre todo, conocida. También estaba oscuro allí, ¿verdad? El agarre en su brazo se intensificó, estrangulándole el movimiento. Su rodilla estalló en un dolor agudo cuando un impacto certero hiperextendió la articulación. Connor gritó, pero una mano enguantada ahogó el sonido. Ahora sabes cómo se siente estar atrapado. La presión en su brazo se disipó, y Connor cayó al suelo, sujetando su rodilla dañada, sollozando de dolor. A través del llanto vio cómo la figura se deslizaba hacia la puerta, introduciendo una llave en la cerradura. ¿Cuándo la había conseguido? Su llave. La puerta se abrió silenciosa. Justo antes de desaparecer, su atacante se detuvo y dijo que Brice era el siguiente. Entonces Connor quedó solo, en el cuarto de pesas. Sangre oscura goteaba sobre la alfombra de goma bajo su cuerpo, y su teléfono se había resbalado hasta debajo de una banca durante el asalto. Apenas podía mover el cuerpo para alcanzarlo. 5 minutos después, un conserje lo encontró acurrucado en el piso, balbuceando y sollozando. Sobre sombras y casilleros. Tenía la nariz visiblemente fracturada y la rodilla requería intervención quirúrgica. La enfermera escolar llamó a emergencias, mientras el director exigía respuestas que Connor no pudo dar. Afuera, la lluvia caía con fuerza sobre el estacionamiento. Amara caminaba hacia casa, con la sudadera negra empapada y los zapatos calados, pero sus pasos eran constantes. Mantenía la cabeza baja, evitando los autos que pasaban esporádicamente, aunque su expresión era absolutamente serena. En su bolsillo, el llavero de Connor tintineaba suavemente con cada paso. La lluvia borraba cualquier posible rastro, huellas, gotas de sangre. Pruebas.
Pero no podía borrar el recuerdo del miedo en los ojos de Connor cuando por fin comprendió lo que era sentirse verdaderamente impotente. Pensó, dos fuera. Y dejó que la lluvia camuflara su presencia. Faltaba uno. Brice paseaba de un lado a otro en el vestuario vacío, haciendo sonar sus botas contra las baldosas. El resto del equipo se había ido hace una hora, pero él no podía decidirse a marcharse. Todo se venía abajo. Su teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Connor, todo en mayúsculas. Lo saben. Alguien va por nosotros. Cállate, murmuró Brice, respondiendo, seguro solo. Fue un loco al azar. Pero sus manos temblaban. Primero Jace, con las costillas rotas. Ahora Connor, con la rodilla destrozada. Ambos atacados en salas vacías. Ambos incapaces de ver a su agresor. Ambos aterrorizados. La puerta se abrió con un chirrido, y Brice casi saltó del susto. Era solo Mike, un compañero que regresaba por su cargador. ¿Todo bien, tío?, preguntó Mike, notando el rostro pálido de Brice. Pareces haber visto un muerto. Algo en Brice cedió. La presión, el miedo, la necesidad de hablarlo, explotaron de golpe. ¿Quieres saber qué está pasando? ¿De verdad quieres saber? Brice le agarró el hombro y le susurró con urgencia. La chica. Amara. El viernes pasado. Yo, Connor y Jace, los ojos de Mike se abrieron de par en par. ¿Qué hicisteis? La encerramos en uno de los viejos casilleros del gimnasio. La risa de Brice era hueca, desesperada. Se estaba volviendo demasiado altiva, ¿entiendes? Como si pudiera venir aquí y actuar como si esto fuera suyo. Tuvimos que callarla un poco. ¿Tú hiciste qué? Mike retrocedió, asqueado. Su rostro era un espejo de indignación. Se lo merecía, gritó Brice, su voz resonando por las paredes. Pero ahora, nos están cazando. Uno por uno. Jace apenas respira. Connor va al quirófano. Y yo, se detuvo de pronto, consciente de que Mike mantenía el móvil abajo, grabando. Bórralo, gruñó Brice, lanzándose hacia él. Pero Mike ya retrocedía, con los dedos volando sobre la pantalla. Estás enfermo. Todos ustedes. Te dije que lo borres, gritó Brice, abalanzándose, pero Mike escapó por la puerta. Minutos después, el teléfono de Brice estallaba con notificaciones. El vídeo corría como fuego en chats de grupo. Su confesión. Su miedo. Su culpa. Todo expuesto. Cerró su casillero de un portazo, con el pecho agitado. Esto no podía estar ocurriendo. Su padre era parte del consejo escolar. Se suponía que él era intocable. Su móvil volvió a vibrar. Número desconocido. El mensaje era simple, campo de práctica. Medianoche. Trae tu orgullo. Brice se quedó observando el texto hasta que quedó grabado en su retina. Otra vibración. Solo. O no vengas. Tecleó con dedos temblorosos. ¿Quién eres? La respuesta no tardó. Ya sabes quién. En el otro extremo de la ciudad, Amara estaba en el garaje, observando cómo su padre ajustaba el saco pesado. Puede que llegue tarde esta noche, dijo. Él se detuvo un instante, mirándola a los ojos. No habían hablado demasiado desde que escapó del casillero. Pero él la había ayudado a entrenar con más intensidad que nunca. Sabía que esa noche estaba escrita. Sé lista, fue lo único que dijo. Lo seré. Su voz no titubeaba. Esto termina esta noche, añadió. Él asintió con gravedad, y luego ella sacó cinta para las manos de su bolso. Protege esos nudillos. Mañana tienes clase. Una leve sonrisa cruzó su rostro mientras la tomaba. El garaje estaba en silencio. Solo. El sonido de la cinta rasgándose llenaba el aire. Sus movimientos eran medidos y firmes, cada vuelta. Era una promesa. Cuando terminó, se colocó su sudadera negra recién lavada. Ningún rastro quedaba de encuentros anteriores. Ajustó su cinturón negro, bordado en dorado, alrededor de su cintura. Susurró, flexionando los puños vendados, es por el casillero. La medianoche se apoderó del campo de fútbol, cubriéndolo con una bruma espesa, transformando el terreno familiar en un paisaje extraño.
Las gradas metálicas brillaban pálidas bajo la media luna, proyectando sombras alargadas como dedos que se extendían por la hierba. Los pasos de Brice crujían sobre la escarcha mientras se dirigía al centro del campo. Su chaqueta Letterman no le protegía del frío, pero el temblor no venía de eso. Miraba sobre su hombro cada pocos pasos, saltando con cada crujido del viejo estadio. Hola, su voz salió más débil de lo que pretendía. Recibí tu mensaje. Estoy aquí. El silencio fue su única respuesta. La niebla se arremolinaba en sus tobillos como si flotara sobre un río espectral. Las luces del estadio seguían apagadas, solo la luna ofrecía su pálido resplandor. Un movimiento atrajo su mirada. Una sombra emergía cerca de la zona de anotación. Una figura con el rostro cubierto por una máscara negra avanzaba, con pasos firmes hacia él. Brice soltó una risa aguda, nerviosa. ¿Esto es una broma? La figura no respondió y siguió acercándose, sin desviar el paso. ¿Crees que puedes asustarme? Su voz subió, rebotando en las gradas vacías. Este campo es mío. Soy el mariscal Estrella. Tú no eres nada. La figura se detuvo, levantó la mano y se quitó la máscara. Las palabras de Brice murieron en su garganta. El rostro de Amara estaba sereno bajo la luna. Pero en sus ojos brillaba algo que le revolvió el estómago. Quiso retroceder. Pero, te encerramos. En un casillero, su voz tembló. La de ella, suave, cortó el aire como acero. Contra piedra. Sí, lo hiciste. Se quitó la sudadera, revelando el cinturón negro, ajustado a su cintura. Sus manos vendadas se cerraron en puños. Esto es una locura, murmuró Brice, intentando recuperar su tono desafiante. ¿De verdad crees que puedes contra mí? Brice infló el pecho. Soy el doble de tu tamaño. La postura de Amara varió apenas, desplazó su peso, perfectamente centrado. El tamaño no lo es todo cuando no sabes cómo usarlo. Brice arremetió con un rugido, confiado en que su fuerza bastaría para acabar rápido. Pero Amara se movió como el agua, esquivó su ataque y asestó 3 golpes certeros en las costillas. Brice se quedó sin aire. Eso fue por el primer día, pensó ella en voz baja. Por cuando tiraste mis libros. Él se lanzó torpemente, pero ya no estaba allí. Una barrida le arrebató las piernas y lo mandó contra el césped con fuerza. Eso fue por la leche que derramaste en mi almuerzo. El miedo comenzó a mezclarse con la rabia en el rostro de Brice. Logró aferrarse a su brazo. Pensó que la tenía, pero Amara giró con fluidez, aprovechó su propio impulso y lo lanzó por encima de su cadera. Cayó con un golpe seco, sin aliento. Eso fue por cada insulto susurrado creyendo que yo no escuchaba. La lucha bajo la luna era una danza brutal entre precisión y fuerza. Brice conectó algunos golpes, no era débil, pero Amara devolvía 3 por cada uno. Cada ataque suyo iba al punto exacto, nariz, rodilla, hombro. Su nariz se quebró con un golpe perfectamente cronometrado. Una patada torció su rodilla, y al intentar derribarla, ella usó su peso contra él. Finalmente, Brice cayó de bruces en el césped escarchado, sangrando por la nariz. Su cuerpo un mapa de contusiones. Por favor, jadeó. Basta. Amara permaneció junto a él, respirando tranquila. Qué curioso, pensó, dijiste lo mismo al cerrar la puerta del casillero. ¿Te detuviste tú? Lo siento, balbuceó él. ¿No debimos? ¿No quise? Ella se agachó junto a él. Su voz era un susurro. Me encerraste en un casillero. Ahora yo vivo en tu cabeza. Se levantó, recogió su sudadera y se marchó. La niebla la envolvió sin ruido, dejando a Brice solo con su dolor y la certeza de que su mundo ya no sería igual. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue su sombra disolviéndose entre la oscuridad del campo como un fantasma. La luz matutina se colaba por las ventanas del pasillo, proyectando rectángulos sobre el linóleo. Los estudiantes se agrupaban en murmullos apretados, con los móviles en la mano. Amara entró por la puerta principal con su mochila al hombro, caminando con la misma gracia serena de siempre, pero algo en ella había cambiado. Ya no la miraban con desprecio. Una estudiante de segundo murmuró a su amiga al pasar. Los 3 están fuera. Jace tiene las costillas rotas, Connor ni camina, y Brice parece haber peleado 10 asaltos. Añadió otra voz. Amara continuó, inexpresiva.
Llegó a su casillero, giró la combinación del candado. Y sintió su móvil vibrar. Un mensaje con un audio. La voz de Brice, medio arrastrada por la ebriedad, decía: sí, encerramos a la nueva en el casillero del gimnasio. Deberían haberla oído suplicar. Después la risa. Luego la voz de Connor. Fue salvaje, tío. Seguro lloró toda la noche. Amara cerró los ojos, borró el audio. No necesitaba volver a escucharlo. Lo había vivido. Para la tercera clase, el audio ya estaba en todos los móviles. Los susurros se intensificaron. Los profesores notaban cómo los alumnos miraban los teléfonos y luego los pupitres vacíos de los tres ausentes. La señora Fields escuchó una voz cuando Amara salía de inglés. La consejera Carter esperaba en la puerta, con gesto preocupado. ¿Podrías venir conmigo un momento? Amara la siguió a su oficina. Se sentó en la vieja silla frente al escritorio. La señora Carter cerró la puerta. Imagino que has oído la grabación que circula, dijo, con el ceño fruncido. ¿Y dadas las agresiones recientes a Brice, Connor y Hace? ¿Algo malo les pasó? Preguntó Amara, perfectamente tranquila. Carter la observó. Todos dicen haber sido atacados esta semana. Y ahora esta grabación detalla lo que te hicieron. Debe haber sido terrible para ellos, respondió Amara, relajada pero alerta. Casi tan terrible como estar toda una noche encerrada. Entonces fue cierto, se inclinó Carter. ¿Por qué no lo reportaste? ¿Habría importado? Sostuvo su mirada. El padre de Brice está en la junta. Me han acosado desde que llegué. Y nadie movió un dedo. Ahora ellos están heridos. ¿Tuviste algo que ver? Insistió Carter. Amara no parpadeó. ¿Una chica de 17 años venciendo a 3 atletas? Suena increíble, ¿no? La consejera suspiró. ¿Si te amenazaron o tienes miedo? No tengo miedo, la interrumpió suavemente. Y no me siento amenazada. Parece que el karma hizo lo suyo. El karma no suele dejar huesos rotos. Amara se puso de pie, ajustó su mochila. A veces el universo equilibra las cosas. ¿Necesita algo más? No. Puedes irte. Pero mi puerta está abierta. Gracias, dijo Amara. Creo que ahora todo estará bien. Salió al pasillo. Los estudiantes fingieron no haber escuchado desde afuera. Caminó hacia su próxima clase, y notó el cambio. La gente se hacía a un lado. Algunos asentían. Un estudiante de primero, que solía reírse de los chistes de Brice, se apresuró a recoger los libros que se le habían caído para no obstaculizarla. Lo siento, murmuró, presionándose contra los casilleros. Cerca de la fuente, 2 alumnos mayores conversaban. ¿Quién dejó a Brice así? Dicen que lloraba cuando lo encontraron. Ya no se va a meter con nadie más. Amara siguió caminando, firme, segura. Los pasillos que antes parecían hostiles ahora se abrían como agua ante ella. No sonrió. No se jactó. No cambió ni un gesto. No hacía falta. El equilibrio se había corregido solo. En su casillero, se reflejó en el pequeño espejo magnético. La misma chica tranquila la observaba, pero algo era distinto. Sus ojos contenían certeza. Sabía que la justicia no siempre hace ruido. Cerró el casillero y caminó a clase. Los susurros y las conjeturas quedaban atrás. Los pasillos donde una vez hubo burlas, ahora vibraban con respeto, y la dosis justa de miedo para mantener la paz. A la mañana siguiente, la oficina del director Harding era pura tensión. Los miembros de la junta rodeaban la mesa de conferencias. Por tercera vez, escuchaban la grabación. La voz de Brice resonaba. Sí, ¿encerramos a esa chica en el casillero? Apágalo, ordenó el presidente Wilson, llevándose las manos a las sienes. Ya es suficiente. La señora Martínez, de Asuntos Estudiantiles, entregó un fajo de hojas. 12 denuncias. Varios testigos vieron cómo la llevaron al gimnasio ese día. Esto es absurdo, dijo Langston, el padre de Brice. El hombre interrumpió, ajustándose la corbata cara mientras se inclinaba hacia adelante. Mi hijo es la víctima aquí, afirmó con firmeza. Alguien atacó a estos chicos, les rompió huesos y les causó lesiones graves, y todos lo sabemos. El presidente Harding arqueó una ceja. ¿Está sugiriendo usted, señora Peterson, miembro de la Junta, que un solo estudiante haya superado a 3 atletas universitarios? Debe haber tenido ayuda.
La madre de Connor insistió en que quizás se trataba de miembros de pandillas urbanas. La señora Chen, también miembro de la junta, interrumpió abruptamente: concentrémonos en los hechos, no en estereotipos. En ese momento, la puerta se abrió y entró la señora Carter con una carpeta gruesa bajo el brazo. Aquí están los registros disciplinarios que solicitó, dijo mientras los depositaba sobre la mesa. Varias denuncias de acoso reportadas por profesores, aunque ninguna acción oficial fue tomada. Insultos raciales, intimidación física en los pasillos por parte de estudiantes. El rostro del señor Langston se tornó rojo de indignación. Esto es una cacería de brujas. ¿Dónde está la prueba de que mi hijo hizo algo malo? La grabación demuestra que su hijo admitió que todo era cierto, replicó Jardín con calma. Parecía bastante orgulloso en aquel momento. ¿Y qué hay de estos ataques?, preguntó el padre de Jay. ¿Los vamos a ignorar? La policía no encontró evidencia que relacione a nadie con las lesiones de su hijo, intervino Wilson, otro miembro de la junta. No hay testigos, no hay cámaras que registraran nada, y los propios chicos no pudieron identificar a sus agresores. La señora Martínez abrió otro expediente y señaló: lo que sí tenemos es acoso sistemático que culminó en un encarcelamiento injusto. El incidente del casillero pudo haber sido fatal, sin ventilación ni agua, atrapada en una caja metálica sellada durante toda la noche. El silencio invadió la sala mientras asimilaban la gravedad de la situación. Se recomendó la suspensión inmediata de los 3 estudiantes. Y Wilson anunció que se esperaría una revisión detallada de su situación durante el resto del año. El señor Langston se puso de pie, indignado. ¿Saben quién soy? Les haré perder el trabajo por esto. Su voz subió hasta un grito mientras señalaba con el dedo a Jardín. Un estudiante que pasaba junto a la oficina levantó su teléfono y comenzó a grabar a través del cristal. El rostro del señor Langston cambió de rojo a morado cuando notó la cámara. El director Jardín, con calma, le pidió que bajara la voz y se sentara. Por favor, o tendré que llamar a seguridad para que lo acompañen fuera. No puedes hacer esto, balbuceó el hombre, pero se sentó pesadamente. Mi hijo tiene becas universitarias, está en juego todo su futuro. Debería haber pensado en eso antes de encerrar a una niña en un casillero durante la noche, respondió fríamente la señora Chen. La reunión concluyó poco después con la salida de los adultos. La señorita Carter se quedó atrás. ¿Qué pasa con Amara?, preguntó en voz baja. Los padres de los chicos podrían intentar represalias legales. El director Jardín negó con la cabeza. No tienen pruebas contra ella y, tras viralizarse la grabación, sería un error llamar más la atención sobre lo que hicieron sus hijos. En el pasillo, los estudiantes observaban la salida furiosa de los padres. Sus teléfonos captaban las quejas constantes del señor Langston en el estacionamiento, junto con sus amenazas. Mientras tanto, Amara llegó a la escuela justo cuando la conmoción comenzaba a calmarse. Subió las escaleras con pasos medidos. Por primera vez desde que empezó en esa escuela, se sentía segura. No buscó amenazas, no se tensó por movimientos bruscos ni se aferró a la correa de su mochila como un escudo. Las puertas cedieron fácilmente bajo su mano, y el caos matutino habitual la envolvió. A su alrededor todo parecía igual, pero ella se sentía distinta. Los estudiantes se apartaban para dejarla pasar. Algunos asintieron con respeto. Una profesora que antes había ignorado sus dificultades sonrió cálidamente y la llamó. Hola, Amara. Lisa, una alumna tranquila de inglés, quiere que te unas a ella y a sus amigas para almorzar, dijo con una sonrisa. Amara respondió con una sonrisa genuina, sin la armadura habitual. Claro, me encantaría. Llegó a su casillero y lo abrió sin miedo ni prisa, sin preocuparle quién rondaba cerca. El pasillo, antes territorio hostil, ahora parecía un espacio neutral. Reunió sus libros y captó fragmentos de conversaciones. ¿Viste al padre de Brice? Dicen que lo suspendieron junto a los otros 3 justo por lo que hicieron. Pero Amara ya no escuchaba. No rastreaba amenazas ni planeaba defensas. Había dejado atrás el peso del primer día. Lo había cambiado por algo más fuerte, la certeza de que la justicia, aunque lenta, llega. Cerró su casillero y caminó a clase con pasos llenos de confianza silenciosa. Los pasillos por fin estaban preparados para ella. En el gimnasio, la luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas altas, proyectando largas sombras. Amara estaba en la puerta, con la mano apoyada en el marco metálico. Era la primera vez que entraba voluntariamente desde aquella noche.
El espacio se sentía distinto, más pequeño, menos amenazante. La puerta del trastero estaba abierta y los casilleros se veían adentro. Caminó despacio, sus pasos resonando en el gimnasio vacío. El entrenador Bryant, con un portapapeles en mano, se giró incómodo. Había evitado mirarla a los ojos, pero ahora parecía que no podía evitarlo. Ya me iba, dijo Amara con voz baja. En realidad, quería hablar contigo. Te contaré sobre el club de defensa personal después de clases, continuó, alzando una ceja. Mira, dijo Bryant cambiando de peso, lo que pasó fue terrible. Debería haberlo visto, detenido, lo siento. No, no es así, respondió Amara con calma. Pero quizá esto sirva para que alguien con experiencia real ayude a enseñar a quienes realmente saben lo que significa quedar atrapado. Hizo un gesto hacia el trastero. Amara entiende que necesitas algo más que movimientos básicos. Ella finalmente sostuvo su mirada. Estas chicas necesitan a alguien que comprenda no solo las técnicas, sino la razón detrás de ellas. Amara caminó al centro del gimnasio, mirando el techo que tantas horas había contemplado aquella noche. ¿Quieres que te enseñe?, ofreció. Para ayudar a enseñar. Bryant asintió lentamente, convencido. Al día siguiente, Amara llegó al gimnasio y encontró a un grupo de 15 chicas sentadas en las gradas, hablando en voz baja. Ella reconocía a la mayoría, quienes se movían rápido entre clases, quienes evitaban ciertos pasillos, quienes jamás iban al baño solos. Señoritas, llamó el entrenador Bryant, ¿esto es? Amara Fields. Ella será quien enseñe de ahora en adelante. Las chicas la observaron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. La historia de lo ocurrido en el casillero y lo que vino después se propagó por la escuela como pólvora. Lo primero que dijo Amara al tomar la palabra fue que olvidaran todo lo que creían saber. La autodefensa no es cuestión de parecer dura ni de dominar movimientos complejos. Es supervivencia, poder, nunca ser víctima. Demostró un simple agarre de muñeca, mostrando cómo el apalancamiento vale más que la fuerza bruta. Las chicas se emparejaron y practicaron el movimiento. Amara las corregía, ajustando agarres. Corrige posturas, más presión, le dijo a Lisa, que trabajaba con Maya, una estudiante de primer año. Tu atacante no será amable, y tú tampoco deberías serlo. Al terminar la clase, las chicas sudaban y estaban concentradas. Algo había cambiado en sus ojos, una chispa de comprensión, de esperanza. La semana siguiente Amara anunció, aprenderemos sobre puntos de presión y vulnerabilidades reales, no los de las películas. El club se reunió 3 veces por semana, y la noticia corrió rápido. Se sumaron más chicas y algunos chicos, sobre todo los más jóvenes que entendían lo que era sentirse atacado. El entrenador Bryant observaba desde la banda mientras Amara enseñaba no solo técnicas, sino estrategias de conciencia y control. Una vez al mes, más de 25 estudiantes se juntaban para verla demostrar un derribo. Ella se posicionó frente a Bryant, quien accedió a colaborar. La clave no es la fuerza, explicó. Es usar la fuerza del rival en su contra. Con un movimiento fluido giró a Bryant y lo derribó sobre la colchoneta. Los estudiantes murmuraron admirados. Bryant se frotó el hombro pero asintió con aprobación. No me enojé, continuó Amara, no desperdicié energía en miedo o rabia. No es emoción, es control, saber qué haces y por qué. Ayudó a un par de alumnos a practicar, asegurándose que entendieran la mecánica. Tu cuerpo es un arma, les dijo, pero la mente lo controla. Nunca olvides eso. El gimnasio había cambiado. Ya no era solo un lugar para hacer deporte o socializar, sino un santuario de fuerza y confianza. La puerta del trastero quedó abierta, y los casilleros contenían ahora equipo de entrenamiento, no secretos. Estudiantes que antes corrían con miedo, ahora caminaban con propósito. No agresivos, pero sí seguros. Las advertencias susurradas sobre zonas a evitar se fueron desvaneciendo. Una tarde, cuando el club terminó, una chica de primer año se acercó a Amara. Mi mamá pregunta si podríamos dar clases nocturnas para mujeres de la comunidad, dijo. Amara miró los tapetes, brillantes por el sudor y la determinación. Dile que sí, respondió, pero recuérdale lo que siempre digo aquí. La chica asintió, terminando la frase que ya era lema no oficial. No se trata de ira, se trata de control. El sol de la mañana tiñó el cielo con tonos de promesa mientras Amara, frente al espejo de su dormitorio, ajustaba el vestido de graduación.
La banda dorada sobre su hombro brillaba, símbolo de excelencia que representaba mucho más que notas. Era supervivencia, crecimiento, victoria. Su madre la llamó desde abajo. Amara, tu padre está aquí. Se dio una última mirada, enderezó la gorra y bajó. Su padre estaba en la sala, sosteniendo una caja larga y estrecha envuelta en papel negro y cinta dorada. Antes de la ceremonia, dijo con voz firme, ojos brillantes, tengo algo para ti. Amara tomó la caja, sintiendo su peso. El papel se desprendió y reveló una caja de madera pulida que guardaba un cinturón negro. Pero no era cualquiera, estaba hecho a medida, tela gruesa y prístina, con un hilo dorado que bordaba palabras que le apretaron la garganta. Apretado, encerrado, estalló, luchó, susurró Amara mientras pasaba los dedos sobre el bordado. Su padre puso una mano sobre su hombro. Te lo ganaste, no solo con entrenamiento, sino por cómo manejaste todo, inteligente, controlada, estratégica. Su madre se acercó, mirando el cinturón. ¿Qué significa, encerrado? Amara y su padre intercambiaron una mirada rápida. Algunas historias no están destinadas a ser contadas. Todavía no. Se trata de romper barreras, dijo ella simplemente. El camino a la escuela estaba tranquilo. El cinturón cuidadosamente doblado en su bolso. El estacionamiento ya estaba lleno de familias con sus mejores galas dominicales. Y estudiantes de último año con togas azul rey corrían hacia el gimnasio. Amara entró con sus padres y notó lo distinto que todo se sentía desde aquel primer día. Dentro, el gimnasio y las gradas estaban llenas. Los estudiantes se organizaron alfabéticamente y Amara tomó su lugar en la sección F. Desde allí veía todo, incluidos 3 asientos vacíos donde deberían haber estado Brice, Connor y Jace. Ellos se habían transferido semanas atrás. Sus becas deportivas universitarias se evaporaron como rocío matutino. El director comenzó su discurso, hablando de futuro y potencial. La mente de Amara viajó al almacén detrás del escenario, al casillero que había cambiado todo. No sentía miedo, sino una fría certeza, como el peso de su cinturón en el bolso. Los nombres comenzaron a ser llamados uno a uno. Los alumnos recibieron sus diplomas y movieron las borlas de derecha a izquierda. Cuando el nombre de Amara resonó por los altavoces, algo inesperado sucedió. Los aplausos comenzaron discretos y crecieron hasta transformarse en ovación. Estudiantes, padres y maestros se pusieron de pie. No era solo por sus notas o la banda, sino por todo lo demás. Por los cambios que había traído, por la fuerza que había enseñado a otros a encontrar. Cruzó el escenario con paso firme, aceptó su diploma con un apretón de manos decidido. Y movió su borla con gracia consciente. Los aplausos continuaron hasta que volvió a su asiento. Afueras, las familias se congregaron para fotos y despedidas. Amara posó junto a sus padres, diploma en alto y banda dorada brillando al sol de verano. Cuando estaba por irse, una chica de primer año corrió hacia ella, algo desorientada. Sin aliento, la chica llamó, «Espera, ¿eres tú la chica que?» Amara la interrumpió con una sonrisa amable, «Soy la chica que no deja que los chicos ganen». Los ojos de la estudiante más joven se abrieron con comprensión mientras miraba el volante del Club de Defensa Personal. El horario de sesiones que Amara había ayudado a organizar antes de graduarse. ¿Seguirás enseñando?, preguntó la niña. Hay cosas por las que vale la pena volver, respondió Amara, pensando en todos los que aún necesitaban aprender lo que ella ahora sabía. No solo sobre pelear, sino sobre mantenerse firme. Hablaba mucho sobre cuándo y cómo contraatacar. Su padre la llamó desde su coche, sosteniendo su bolso con el nuevo cinturón dentro. Amara le dio a la estudiante un último asentimiento y se giró para marcharse. El sol ya estaba alto, calentándole el rostro mientras caminaba por el estacionamiento con la cabeza erguida. Sus pasos seguros. El cinturón en su bolso llevaba el peso de su historia, no solo de lo que le había sucedido, sino de lo que ya había logrado. Pasó frente al gimnasio una última vez, las ventanas reflejaban un brillante día de verano. Dentro de esas paredes, ella había estado atrapada y ahora las había transformado en algo nuevo. Un lugar donde otros aprendían a encontrar su propia fuerza, su propia manera de luchar. La brisa atrapó la toga de graduación mientras avanzaba, ondeando como una bandera de victoria. No miró hacia atrás, sabía que su legado continuaba en cada niña que aprendió a mantenerse firme. En cada estudiante que descubrió que ese poder no depende del tamaño ni de la fuerza, sino de la paciencia, la estrategia y una negativa absoluta a ser encerrada.
Espero que hayas disfrutado esta historia. Por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete para no perderte la siguiente. Mientras tanto, he seleccionado 2 relatos que creo te encantarán. Que tengas un gran día.